varios componentes, que uno es la planificación, otra es la organización, otra es la integración, la dirección y el control. Hoy entonces hemos terminado la parte de planificación y vamos a ver ahora la parte de organización. Entonces decimos que es necesario organizar desde el momento que dos personas elaboran o dos personas trabajan en una empresa u organización, y es importante definir los roles, definir las funciones para evitar que haya duplicidad de esfuerzo o falta de coordinación. Vamos a ver, Walter Flores, el ratito. Bueno, hasta las I10 vamos a dar ingreso. Después ya los demás se quedan afuera, van a disculpar. Entonces, es necesario organizar para evitar ¿qué cosa? Duplicidad de esfuerzo u omisión de actividades. Duplicidad quiere decir cuando más de una persona hace lo mismo, y omisión es que cuando dejamos de hacer algo. Entonces, para eso necesitamos nosotros organizar. Ese es el objetivo el tema de la organización. Pero vamos a ver ahora, perdón, ¿en qué consiste? Entonces, ¿qué supone organizar? Determinar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. Haríamos un inventario de las actividades, ¿ya? Después agrupamos esas actividades en departamentos o secciones. Después asignamos a esos grupos de actividades a un responsable. Después delegamos la autoridad para llevar a cabo esas tareas y proveemos las actividades de coordinación, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical de la estructura de la organización. Eso lo vemos nosotros en el organigrama. ¿Se ve la pantalla? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la organización? Hacemos un inventario de las actividades de toda la empresa, las organizamos por área, digamos el departamento de producción, ¿ya? Le asignamos un responsable, nombramos un jefe aquí, y le damos la autoridad correspondiente, tanto lineal como funcional, dentro de ese departamento. Y a su vez establecemos un nivel de coordinación, primero a través de la gerencia, que coordina todos estos departamentos, y el gerente general, finalmente, que coordina todas las áreas. Entonces, resumimos, hacemos un inventario de todas las actividades que se realizan en la empresa, las agrupamos por áreas, en este caso pueden ser departamentos, nombramos un responsable, le delegamos la autoridad y establecemos un mecanismo de coordinación para que justamente no haya lo que habíamos hablado en un principio, duplicidad de esfuerzo u omisión de algunas actividades. Entonces, por ejemplo, el departamento de almacenes sabe qué es lo que tiene que hacer en su departamento, a su vez también el departamento de finanzas. Por eso es necesario hacer ese inventario de actividades para que no quede nada sin responsable y sin asignarle tareas y responsabilidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, fíjense, todo ese concepto lo vamos a ver en el desarrollo de ese proyecto, de ese práctico número 1. ¿Preguntas?
Entonces, cerramos esto, gracias. Y volvemos al tema de la organización. Entonces, eso es lo que supone la organización. Las actividades, agrupar, asignar, delegar autoridad y prever las actividades de coordinación. Entonces, ¿cuál es la composición? ¿Cuáles son los elementos de la organización? Primero, los individuos o las personas, ¿ya? Porque interactúan entre sí y afectan o influyen en los otros elementos. ¿Qué otro elemento tenemos? La organización formal. La organización formal es donde están establecidas las funciones, las tareas, las responsabilidades, los derechos, los procedimientos, en su mayoría en forma escrita a través de los manuales. La organización formal es lo que está, digamos, en la estructura, en el organigrama. Sin embargo, tenemos una organización informal que no está en el organigrama y que actúa por criterios de amistad, seguridad, compañía, y a veces actúan en forma no prevista. Por decirle algo, si varios trabajadores son miembros de alguna fraternidad, entonces eso sería una parte informal o son amigos, esos actúan como amigos dentro de la organización y pueden influir. Y lo importante es de que la empresa se dé cuenta de la existencia de estos grupos informales y canalice esos esfuerzos en función de los objetivos de la empresa. Tenemos la tecnología, porque en todo caso, en todo sistema organizativo hay un nivel de tecnología que facilita o complica en todo caso o no coadyuva en el desarrollo de las actividades. Por decirle algo, por ejemplo, cuando se acaba un producto en almacenes, normalmente el jefe de almacenes informa al gerente de Administración y Finanzas, el gerente de Administración y Finanzas canaliza a través del encargado de compra, el encargado de compra se pone en contacto con el proveedor, ¿no? Entonces hay una serie de pasos. Sin embargo, ya más tecnológicamente, automáticamente cuando un stock, un producto ha llegado a su stock mínimo, automáticamente dispara una solicitud al proveedor. Y el proveedor, de acuerdo en función de los contratos que haya, entrega el producto inmediatamente. Entonces, fíjense cómo la tecnología nos facilita, nos agiliza los procesos. El medio ambiente, como decir la política, las leyes, la religión, que influyen sobre las formas organizativas. De repente, por ejemplo, la parte legal en empresas que son, por ejemplo, reguladas, se hace necesario que haya un departamento que coordine con el organismo regulador a través de el envío, la recepción y envío de información para el requerimiento del organismo regulador. O en todo caso que haya, por ejemplo, una oficina de medio ambiente que coordine con las áreas de medio ambiente a nivel nacional, local o municipal. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Entonces, hemos visto ahí los elementos de la organización. Vamos a ver ahora los principios de la organización. Unidad de mando. Dice que toda persona debe depender de un solo jefe. Debe saber quién es su superior y quién es su subalterno. Es decir, las líneas de mando, autoridad y responsabilidad deben estar claramente definidas. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al organigrama del práctico, ¿se ve el organigrama? Sí. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el departamento de... A ver. El departamento de mantenimiento. El departamento de mantenimiento, ¿de quién depende? ¿Depende del departamento de producción o depende de la gerencia de producción o depende del gerente general? ¿Cuál es su línea de dependencia que tiene según el organigrama? A ver, José Morales. Buen día, Alicia. ¿Me repite nuevamente? Disculpe la pregunta, no escuché bien. El departamento de mantenimiento, ¿de dónde depende? ¿De qué área? El mantenimiento, no es como dice ahí, de parte de gerencia de producción. Gerencia de producción, exactamente. Entonces, fíjense que las líneas están bien definidas. Fíjense que viene acá. Y viene acá. Fíjense que esto no depende a lo así. Porque si no, significaría que el departamento de mantenimiento depende del departamento de producción. Y el departamento de materia prima depende del departamento de mantenimiento. Entonces, fíjense, viene por un costado la línea para mencionar que los tres departamentos tienen la misma jerarquía y dependen de la misma gerencia de producción. Y en todo caso se lo hace de esa manera vertical por una razón de espacio. Se lo podría hacer de manera horizontal, pero ocuparíamos demasiado espacio, ¿verdad? Entonces se lo hace de esa manera vertical, pero es solamente por tema de espacio. Por eso que esta línea viene de acá, viene aquí la dependencia. No es que viene de acá, ¿ya? Entonces tengan cuidado ustedes en elaborar su organigrama para que no haya confusión. Entonces aquí quiere decir que se cumple el concepto del principio de la unidad de mando, porque este departamento no tiene más que un solo jefe, que sería la gerencia de producción. Y la gerencia de producción, a su vez, no depende de ninguna otra gerencia, depende de la gerencia general, ¿ya? Porque si tendríamos el problema de una doble dependencia, estaríamos violentando ese principio, por ejemplo, que el departamento de producción también depende, por ejemplo, del departamento de calidad, ¿ya? Hay niveles de coordinación, hay niveles funcionales, pero no hay una dependencia lineal, ¿ya? Entonces, no podemos crear un área que dependa de dos áreas diferentes, porque estaríamos violentando el principio de unidad de mando. ¿Preguntas? Entonces, volvemos a la presentación y seguimos. Amplitud de mando. Se refiere a la cantidad óptima de dependientes que tiene que tener bajo su responsabilidad un área concreta. Eso tiene que estar de acuerdo a la capacidad, la naturaleza y complejidad del trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se habla de
4 a 8 subordinados y de 8 a 15 en los niveles superiores y en los niveles inferiores respectivamente. Entonces depende de la tarea. Por decirle algo, estamos hablando de acá de 4 a 8 en los niveles superiores y de 8 a 15 en los niveles inferiores. Eso, de todas maneras, es una referencia. No es que tiene que ser así. Entonces, por decirle algo, acá, si volvemos al tema del organigrama, aquí tendríamos visto que, por ejemplo, en la gerencia de administración y finanzas, ¿cuántos departamentos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Estaría, digamos, entre la cantidad de 4 y 8. Si tuviéramos, por ejemplo, 12 departamentos, de repente vale la pena separar esta gerencia entre lo que es administración y lo que es finanzas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hemos separado lo que es la gerencia de producción y lo que es la gerencia de control de calidad. Entonces, estamos hablando de la cantidad óptima. Ahora, en los otros niveles inferiores, por ejemplo, de repente en almacenes, porque el nivel de complejidad de la tarea, podríamos tener 20 personas trabajando bajo una misma jefatura. O si es, por ejemplo, de repente limpiar un terreno que sea plano y que sea recto, podríamos tener 100 personas trabajando bajo una misma dependencia, porque la tarea de supervisar es simple y nos permite inclusive visualizar la cantidad de personas de que están trabajando. ¿Preguntas? Entonces, esa es la amplitud de mando. Fíjense que hemos hablado de la unidad de mando y de la amplitud de mando. Asignación de tareas homogéneas. Es importante tener cuidado que cuando asignamos tareas a los trabajadores, asignemos en lo posible tareas homogéneas, de acuerdo al conocimiento y a la capacidad que tenga el trabajador, ¿ya? No le pongamos a hacer tareas totalmente diferentes porque podríamos tener problemas. Eso normalmente ocurre, por ejemplo, en empresas entre medianas y grandes, ¿verdad? Pero cuando la empresa es chica, a veces el gerente es el dueño, es el contador, es el vendedor, es el productor, es todo. Entonces, pero en lo posible hay que tener en cuenta de que haya una asignación de tareas homogéneas que facilite el desarrollo de las actividades por parte de los trabajadores. Y finalmente, tiene que haber una delegación efectiva, es decir, darle la responsabilidad de decisión en el cargo que ocupe y al mismo tiempo también exigirle la rendición de cuentas. Por decirle algo, ¿se acuerda que hablamos de política el otro día? Habíamos hablado de política de mantenimiento, política de producción, política de cliente, política de personal, política de compra, ¿ya? Entonces decíamos que las políticas eran delegar un área de acción donde el trabajador o el jefe puede tomar decisiones sin estar consultando periódicamente a sus superiores, ¿ya? Entonces, el jefe en todo caso tiene que tener una área de acción donde él puede tomar ciertas decisiones. Siempre y cuando, digamos, estén claramente definidas las políticas. Por ejemplo, si un trabajador no le conviene al área, entonces lo que él tiene que hacer es pedir que ese trabajador
se ponga a disposición del Departamento de Recursos Humanos y que ya el Departamento de Recursos Humanos vea dónde lo puede reubicar. Pero para él ya no le es útil, entonces pide que primero, en todo caso, ¿no?, ven la posibilidad de que asignarlo a un área, pero si no hay un área que lo pueda recibir en ese momento, lo que corresponde es que se ponga a disposición de personal y después, posteriormente, ya vea dónde lo pueden reubicar, si es que es reubicable. Si de repente por ahí un trabajador conflictivo, de repente habrá que tomar una decisión más drástica, que sería ya el retiro. ¿Preguntas? Entonces, ¿de qué es lo que hemos hablado? De los principios de la organización. Unidad de mando. Depender de un solo jefe. Amplitud de mando. Cantidad de trabajadores. Tareas homogéneas. Y delegación efectiva de la autoridad para que él pueda decidir. Por ejemplo, si él tiene que comprar una materia prima, ya sabe que a través de los manuales de compra o a través de las políticas de compra, sabe cómo va a decidir y sabe en qué niveles también va a decidir, ¿ya? No tiene por qué otra área decidir por él, ni él estar consultando a otras áreas, porque tiene una delegación de autoridad que le permite cumplir esas actividades. Entonces, seguimos avanzando, como no hay ninguna pregunta. Instrumentos de la organización. ¿De qué se vale la organización para tener una mayor efectividad en las tareas que le son asignadas? Los organigramas. Entonces, el organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización que permite, ¿no es verdad?, entender el sistema organizativo, dónde está, dónde uno trabaja, quiénes son sus superiores, con quién puede coordinar, y el organigrama es lo que hemos visto en el práctico número 1. Esto es un organigrama, ¿ya? Un organigrama de tipo vertical, que ya después vamos a explicar por qué decimos que de manera vertical, porque la autoridad fluye de arriba hacia abajo. Arriba están los niveles superiores y abajo están los niveles inferiores. Entonces, volvemos al tema de lo que estábamos hablando, los organigramas. Entonces, como hemos visto, un organigrama está constituido por líneas, rectángulos y símbolos que ayudan, ¿no?, a precisar las interrelaciones de las diferentes áreas. Tipo de organigrama. Vertical, que la autoridad fluye de arriba hacia abajo, tal como tenemos el organigrama en el práctico número 1. Es el tipo de organigrama más utilizado. Circular, la autoridad fluye del centro hacia afuera. Enseguida vamos a ver unos ejemplos. Y la horizontal, la autoridad fluye de derecha a izquierda. No tiene nada que ver con la política, ¿no? Esto, digamos, es un organigrama vertical, que, como decíamos, que la autoridad fluye de abajo hacia arriba. Fíjense, y hay que tener en cuenta de que tener los mismos nombres para los diferentes cargos. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos un nivel de subgerente y aquí tenemos un nivel de director. Aquí otro director y aquí otro subgerente. Lo correcto es que todos tengan el mismo nombre. O van a ser directores o van a ser subgerentes. Aquí, por ejemplo, fíjense,
aquí un jefe de sección y aquí un jefe de división y aquí un jefe de personal. Entonces debemos tener el nombre, es decir, jefe de sección a todos y después ya viene el cargo exactamente. Y aquí, por ejemplo, fíjense, tiene un nivel de encargado y tiene un nivel de jefatura. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, un nivel de departamento, un nivel de sección y un nivel de encargado, donde todos son encargados, todos son jefes de secciones y todos son nivel de departamento. ¿Ya? Para evitar problemas e inclusive facilita la coordinación, porque este señor que dice acá director no se vaya a creer de repente superior al subgerente. Estos que están al mismo nivel tienen el mismo nivel jerárquico. Fíjense que en el organigrama que nosotros hemos tenido, hemos hecho hacia abajo por un tema de espacio. Aquí lo han hecho, vamos a borrar todo, aquí lo han hecho de manera, fíjense, todos están en este mismo nivel. Nosotros lo hicimos hacia abajo, pero tienen el mismo nivel jerárquico porque dependen de la misma jefatura. Entonces, todo esto tienen el mismo nivel jerárquico, por lo tanto, deberían tener el mismo nombre. Igual acá, todos son jefes de secciones. Pero aquí dice jefe de división y aquí dice jefe de sección. Entonces, cuando se define la estructura, se define, por ejemplo, ¿de verdad? Como hemos mencionado en el organigrama. Se define este nivel de gerencias de área. Todos son gerentes. Todos estos niveles son departamentos, que si bien están hacia abajo, pero tienen la misma estructura. Fíjense, todos dicen departamento, departamento, departamento. Si hubiera un nivel de sección, tendría que depender ya del departamento. ¿Ya? Entonces, estamos creando aquí 3 niveles. Un nivel de gerencia general. Un nivel estamos hablando de la parte operativa, ¿no? Un nivel de gerencia de área y un nivel de departamento. Y podríamos crear hacia abajo un nivel de sección y un nivel de encargado. Pero para no hacerlo demasiado ampuloso el organigrama, lo hemos dejado hasta el nivel de departamento. ¿Alguna pregunta? Entonces, volvemos al organigrama de tipo vertical. Y este sería el organigrama de tipo circular, donde la autoridad fluye de adentro hacia afuera. Fíjense, aquí están los gerentes de área y aquí deberían estar otro nivel que serían, por ejemplo, los jefes de departamento. Pero normalmente este tipo de organigrama, solamente indicativo, muy poco se utiliza, pero existe. Vamos a ver el otro que sería el último, que sería el tema del organigrama horizontal, donde la autoridad fluye de derecha hacia izquierda. Algunas empresas lo ocupan, pero muy poco en todo caso. En todo caso, el que se aplica es el que tenemos en el práctico número 1, que sería el organigrama vertical. ¿Preguntas? Entonces, en los instrumentos de la organización hemos visto los organigramas. Y el otro tema que son los manuales. Entonces, los manuales son documentos escritos, ¿ya? Que determinan la autoridad, que determina las funciones
la autoridad, la responsabilidad y procedimiento. Cuando ocurre un problema, por ejemplo, en una empresa, y hay algún grado de responsabilidad, la empresa le sigue al trabajador un sumario. Un sumario, donde un sumario administrativo. Donde una comisión interna lo juzga al trabajador, ¿ya? Por alguna falta que hubiese cometido. Entonces se forma un tribunal sumariante compuesto por recursos humanos, legal y alguna otra área más, y un representante del Ministerio de Trabajo. Y en todo caso, se le juzga al trabajador en base a qué? En base a documentos, manuales, ¿ya? Y decir, aquí el trabajador no ha cumplido lo que indican los manuales. Por lo tanto, hay un incumplimiento. ¿Y en qué momento le dieron el manual al trabajador? Entonces, normalmente cuando se contrata al trabajador, y eso lo van a ver ustedes en la materia de derecho laboral, generalmente a las empresas le hacen firmar, aparte del contrato, le hacen firmar un acta donde recibe el reglamento interno de la empresa, ¿ya? Y ahí se establecen responsabilidades. Y además, posteriormente deberían hacerle firmar un manual del cargo en el cual se va a desempeñar, de tal manera que podamos nosotros exigirle responsabilidad en base a un manual. Porque si no hay manual, ¿cómo le vamos a asignar responsabilidades? En muchos de los casos se le asigna, por ejemplo, a los trabajadores órdenes verbales. Y cuando hay que tomar determinaciones, resulta de que no hay con qué comparar, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, una empresa puede tener varios manuales, ¿no? Tal como manual de compra, manual del personal, del vendedor, del laboratorista, de producción, etcétera, etcétera. Lo importante que si ustedes ocupan, que seguramente van a ocupar cargos ejecutivos, porque no van a ir a trabajar de técnicos ni de obreros, ¿no? Entonces van a tener personal bajo su responsabilidad. Lo importante es determinar que esas actividades estén descritas en manuales. Y esos manuales hay que actualizarlos frecuentemente y que tendría que ser de pleno conocimiento del trabajador. Entonces, los organigramas y los manuales permiten que cada persona se ubique en la organización y conozca su trabajo, sus funciones y sus responsabilidades y derechos. Preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto esta mañana en la parte de organización? Lo hemos visto los elementos, los principios y los instrumentos. ¿Preguntas? Nada. Están durmiendo. ¿Dónde está Miguel Valdivia? Está claro, ingeniero. Al menos se entendió todo lo que ha mencionado. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí entonces terminamos la parte de organización y vamos a ver otro tema que es la integración de personal. Como les dije, si ustedes buscan un libro, seguramente van a encontrar lo siguiente.
que la organización está compuesta por planeación, no, perdón. La administración, esa era la. No se ve nada. ¿Perdón? No se ve lo que está escribiendo. Se ve, compañera, ¿No se ve? solo que achique su pantalla un poco o disminuye la pantalla y se va a ver. Bien. Ah, ya, gracias. Entonces, la administración, la organización, la dirección y el control. Entonces, no van a encontrar el tema de integración de personal. Entonces, integración de personal vendría a ser parte de la organización. Pero nosotros hemos querido separarlo para darle mayor énfasis en el tema que vamos a comentar enseguida. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita en lo que hemos avanzado es la parte de organización, perdón, la parte de planeación, la parte de organización y vamos a ver la parte de integración de personas. Entonces, ¿qué es la parte de integración? Es dotar y mantener con recursos humanos los puestos que provee la estructura de la organización. Entonces, ¿cuáles son esos puestos? Volvemos al práctico número 1. Son todos estos puestos que establece la estructura que ustedes han definido. Aquí esto no es parte del personal, ¿verdad? No son empleados, pero vamos a tener aquí un área de auditoría interna con secretaria que sí son parte del personal. Aquí de repente podríamos tener una secretaria que depende de la empresa, lo demás no. Pero aquí sí necesitamos contratar un gerente general, necesitamos contratar a los asesores y necesitamos contratar a todo este personal. ¿Sí? Seguramente habrá un orden de que contratemos primero al gerente general, digamos. El directorio, que es la representación de los accionistas, de los dueños, contrata al gerente general y el gerente general ya va armando su estructura, primero contratando a los gerentes de área y los gerentes de área coadyuvan a la contratación ya de los demás miembros de la empresa. Entonces, volvemos al tema de la presentación y aquí tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer una selección de personal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primeramente se conforma una comisión y esta elabora y hace aprobar los criterios de selección, elabora y hace aprobar y publica la convocatoria. ¿Ya? Que era el tema que vimos cuando analizamos un cuadro Excel el otro día de la, ¿cómo se llama? El evento para la evaluación. Entonces, aprueba la convocatoria y ya depende del cargo, ¿no? Van a tener que
tener conceptos en la convocatoria de educación, conocimiento, capacidades, experiencia. Eso depende ya del cargo. Entonces, en este es lo que nos manda. Vamos a ver un ratito. Un ratito. Espérenme un ratito. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí. Entonces, aquí es lo que decíamos, la convocatoria. Aquí decimos el área para lo cual se tiene que postular, los requisitos legales, ¿ya? Y aquí estamos nosotros especificando quiénes podrían participar. Y le ponemos una experiencia, ¿ya? Aparte de los otros documentos. Y aquí estamos mencionando el tiempo del contrato por 3 años. Y aquí, esa es la convocatoria. Y aquí, esto tiene que estar aprobado por una comisión, que aquí está en la reglamentación. Entonces, aquí un comité de selección que está compuesto por estas personas. Y los cargos que vamos a concursar son estos. Entonces aquí dice, se elaborará la convocatoria para los respectivos cargos. Fíjese, la convocatoria, la apertura de las ofertas, los sobres, se hará en un acto público, donde pueden participar todos los que están postulando al cargo. ¿Ya? Y aquí en todo caso está, como le decía, el tema de la comisión. Tres miembros en todo caso. Uno de la gerencia general, otro de recursos humanos y otro del área solicitante. Si el área solicitante es comercial, pues tiene que haber un representante del área comercial. ¿Alguna pregunta acá? Entonces, todo eso. Y aquí ya para el cargo de gerente general o para gerente de área, gerente de área. Entonces ya la comisión elabora y ha establecido, fíjense que ya lo vimos el otro día, estos puntajes para estos elementos que van a considerar. Por ejemplo, dice especialidad de la industria. ¿Cuántos puntos le damos? 20.
Formación posgradual en el cargo requerido, 25%. Experiencia en cargos ejecutivos sobre el área que se está concursando, 40%. Leyes del sector, 5%. Congresos, seminarios y otros, 10%. Total, 100%. Pero eso lo tiene que hacer la comisión de acuerdo a las necesidades y la característica del cargo, ¿ya? De repente, por ejemplo, aquí en otros casos no le den valor a Congreso, ni sea necesario que conozcan las leyes del sector. Pues. Eso ya lo elabora la comisión y es importante que la comisión lo elabore antes de que se presente, se lance la convocatoria para evitar susceptibilidades. Entonces, fíjense que dentro de esta categoría de especialidad de la industria, nosotros hacemos una escala. De 2 a 3 años, 10%. Más de 3 años, el máximo que sería el 20% que está. Formación posgradual para un diplomado, solamente 10, para una especialidad 15 y maestría o superior 25%. Es decir, si se presenta un doctorado, no tendría más que 25%. Y en cargos ejecutivos tenemos por concursado, no concursado, concursado, hasta un 40%. Y así sucesivamente hasta tener llenar cada una de las variables. A eso se refería. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, el puntaje mínimo que dijo la anterior clase era de 60, ¿cierto? Para el concurso. Sí, esto era aquí, por ejemplo, debería llegar al 100%, ¿verdad? ¿Dónde está? Si cumpliera con los puntajes máximos, debería llegar al 100%, ¿ya? Lo que nosotros decimos, lo mínimo que debe llegar es a un 60%. Si llegó menos del 60%, ya no se lo considera para el tema de la entrevista. No sé si queda claro ahí. Entonces, era lo de la entrevista. Ya, entonces, el área de recursos humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas debe elaborar cómo va a seleccionar a todo el personal de la empresa, menos al directorio del grupo. Entonces, una vez se hace la valoración de los documentos, ya se presenta el plan de trabajo ya en una entrevista, se establece los puntos o los temas que se van a tocar, los criterios y criterios para la parte de la entrevista. Finalmente se suman los puntos que sacó en los documentos más los puntos que sacó en la parte de la entrevista, y si hay más de un postulante que cumple el puntaje mínimo, se eleva, en este caso, depende de lo que se vaya a contratar. Como aquí son gerentes de área, deberíamos elevarlo al gerente general. Si fueran trabajadores que dependen de la gerente de área, los gerentes de área lo elevaríamos al gerente de área para que el gerente de área tome una decisión en caso que hayan varios postulantes que tengan puntajes similares. Inclusive el gerente general o el gerente de área podría tomarle una entrevista, ¿no? Para conocerlo en persona y ver cómo responde a una conversación sobre aspectos generales de la empresa. ¿Preguntas? Entonces, esta es la metodología de selección que vamos a pedir que ustedes elaboren en
en el documento para el área correspondiente. Entonces seguimos. Ese es el cuadro que decíamos. Y aquí ya es lo que decimos por texto, qué es lo que se va a hacer, ¿no es verdad? Los postulantes, la entrevista, el comité. En algunas empresas solicitan un examen físico, un examen médico, ¿ya? Para los que han sido preseleccionados. Y finalmente, al trabajador seleccionado se le ofrece un contrato de trabajo indicando el nivel salarial y la duración del contrato. Y en este caso, el trabajador está en la libertad de aceptar o no aceptar esa oferta. ¿Preguntas? Hasta ahí terminamos la parte de selección de personal. Si el trabajador acepta, pues se le hace firmar el contrato, se lo asegura en la caja, etcétera, etcétera, y empieza a trabajar. Ahora, el éxito de este proceso, porque demora, hay que tener personal, papelería, gastar en publicaciones en periódicos, y a veces se ha dado el caso de que cuando, ¿cómo se llama? Cuando hay postulantes y al final, digamos, hay postulantes sobrecalificados y al final le hacen una oferta de trabajo, el postulante sobrecalificado no acepta. Y resulta de que nos hace caer todo el proceso y tenemos que volver a hacer de nuevo. Por eso que tenemos que poner nosotros, por ejemplo, en la formación académica, ¿cuál es el máximo que nos sirve? Y ahí, por ejemplo, en el formato que habíamos dicho que habíamos pedido como un máximo de maestría. Si viene, digamos, un doctorado, bienvenido, pero no le damos mayor puntaje. Si de repente no necesitamos solamente formación posgradual, solamente la parte de experiencia, eso también lo ponemos en la metodología. ¿Ya? Entonces, también irnos por los extremos. Una persona sobrecalificada para un puesto de rango inferior, lo más probable es que no lo acepte el cargo. Y si lo acepta, va a ser mientras tanto consiga un otro trabajo de acuerdo a su nivel. Igual también por la experiencia. Entonces, ni tan calificado ni subcalificado, a veces no es lo correcto. Porque, como les digo, nos puede hacer caer todo el proceso que hemos hecho y que nos ha consumido tiempo y también parte de costo. ¿Preguntas? Bueno, una vez los trabajadores estando ya en la empresa, normalmente las empresas deben hacer evaluaciones periódicas para ver cómo está el personal. ¿Para qué hacemos evaluaciones? A ver, pregunta, ¿para qué hacemos evaluaciones del personal una vez estando adentro? Para ver su desempeño, desarrollo. Ya. ¿Y qué pretendemos con eso? Evaluamos el personal y ¿qué hacemos? Si hay fallas. Sería revisar esas fallas y corregirlas con capacitaciones o alguna capacitaciones. ¿Cómo más? Rotaciones. Cambiamos de puesto. ¿Qué más?
Lo capacitamos al trabajador, no rinde. Lo rotamos, le cambiamos de puesto, no rinde. ¿Qué hacemos? Finalmente sería el despido en último caso. El retiro, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjense que estamos dando oportunidades, ¿no es verdad?, al trabajador para que corrija alguna falencia que haya. Entonces se lo capacita, se lo rota, se lo manda a otro puesto, y finalmente, desgraciadamente, se lo retira. Ahora, eso hay que tenerlo debidamente respaldado, porque el trabajador puede pedir su reincorporación cuando no hay motivo justificado para su retiro. Entonces, normalmente se lo hace de forma escrita, de tal manera que quede respaldo para la empresa. Y también, como le decía, es una oportunidad que se le da al trabajador para que pueda, a través de la capacitación o a través del cambio de puesto, mejorar su rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer el tema de la evaluación? Entonces, elemento que se considera la inteligencia. Aquí, perdón, hay un error. Aquí es facilidad. Es la facilidad o agudeza mental de comprensión. Es como le dice usted, le da una tarea y lo capta al vuelo, como decimos, ¿verdad? Juicio para tomar decisiones en forma correcta. A veces no hay a quién consultar y el trabajador tiene que tomar una decisión. Y en el transcurso del desempeño de su labor, se ve cómo el trabajador ha tomado decisiones de forma correcta. Iniciativa, ¿no es verdad? Propone cosas nuevas para mejorar sin estar esperando instrucciones cuando se presenta alguna decisión, y él toma la iniciativa de mejorar una situación. Liderazgo. ¿Tiene liderazgo? ¿Influye en las otras personas? Son los elementos que se consideran en la evaluación. La capacidad moral. Estamos hablando aquí de la honradez, sobre todo, ¿verdad? De, por ejemplo, comentar o no comentar lo que pasa dentro de la empresa, manejan secretos industriales, manejan fórmulas, manejan el ambiente laboral, de acuerdo a su conciencia y a sus convicciones, ¿verdad? Si el trabajador cree que está trabajando en una empresa que actúa de manera ilegal y eso va contra sus convicciones, entonces, por favor, retírese, ¿verdad? Y finalmente, la lealtad, la fidelidad, la confiabilidad, la obediencia en relación a los objetivos de la empresa y a la autoridad superior. ¿Sí? Entonces, era que lo que les decía era no tener que comentar ciertas actividades dentro de lo legal que realiza la empresa y, como decíamos, obediencia en relación a los objetivos de la empresa. Si los objetivos de la empresa, si las órdenes no van con los objetivos de la empresa, uno podría no hacer caso a las órdenes. Es decir, son algunos elementos que se consideran en el tema de la evaluación. Después ya, una vez evaluado, es que lo que vemos, lo que decíamos hace rato, la capacitación, ¿no es verdad? Entonces,
Y aquí vemos que podemos hacerlo a través de ¿qué cosa? Conferencia, curso, seminario, posgrado, etc. Aquí en posgrado, por ejemplo, hay empresas que financian diplomado, especialidad, maestría, doctorado, con un compromiso de que el trabajador que está haciendo ese posgrado se comprometa a trabajar a la empresa durante X cantidad de años, caso contrario, devolver el importe que ha invertido la empresa en ese posgrado. Pero eso ya es de acuerdo a las políticas que tenga la empresa en cuanto a la capacitación. ¿Preguntas? Juan Rivero. A ver, vamos a ver. Buen día, licenciado. Había un compañero más que se le salió, se le cortó el internet. Se llama Un ratito, vamos a ver. Poca Enrique. ¿Quién? ¿Qué se llama? Poca Enrique. Enrique. ¿Quién es el otro? Rivero Emily. Bien. Entonces, hablamos de el tema de capacitación. Entonces, ahí llegamos al tema de la... Espérenme un ratito, por favor. Está mal, un ratito. Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el otro tema que tenemos que ver son los aspectos legales del contrato. Ya, una vez al trabajador se le ha dado la opción, entonces los aspectos legales del contrato, rápidamente, porque esto lo van a ver ustedes en la parte hay una materia que se llama, ¿qué pasa? Derecho laboral, algo por ahí. Entonces, el contrato es lo que tiene que tener nombre y apellido, edad, nacionalidad, estado civil, domicilio, naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado, denominación del puesto o la tarea, importe y pago de la remuneración, lugar y fecha del contrato y firma de las partes y la inscripción de los herederos en caso de que ocurra lo peor, ¿ya? Entonces, eso está establecido en el contrato. Ahora, vamos a ver ahora los principales beneficios sociales, no tanto desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista del costo, ¿ya? Porque eso va a influir en el costo del producto, en el costo de la planilla. Por decirle algo, el trabajador tiene un sueldo de bolivianos, ¿cuánto? 5.000.
Si el trabajador recibe 5.000 bolivianos, asumiendo que no tenga ningún descuento, ¿cuánto será el costo para la empresa? A ver, Lisette. A ver, Tatiana Loaiza, sálvele la vida a Lisette, que está mirando la lluvia. El costo sin su beneficio. Ajá. Si el trabajador recibe 5.000 bolivianos mensual, ¿cuánto será el costo para la empresa? ¿5.000? Algo de 4.500 por ahí. A ver, Luis Gálvez. Puerto Rico. El costo para la empresa será 5.000 más un 40%. ¿Ya? Entonces, ese 40% corresponde a los principales beneficios sociales que tiene el trabajador. Entonces, el no considerarlo en los costos, fíjense cómo nos alteraría considerablemente el precio del producto y a su vez evasión, ¿no?, de beneficios sociales que nos traerían problemas legales. Pero el tema legal, ustedes lo van a ver en la materia correspondiente. Aquí lo que nos interesa es ver cómo está compuesto este 40% para que nosotros hagamos el análisis correspondiente. ¿Alguna pregunta? Entonces, sí. Dice, los trabajadores deberían haber trabajado un periodo mayor a 3 meses y el empleador tiene 15 días calendarios para el pago, ¿ya?, cuando el trabajador es retirado. Caso contrario, se actualiza con las unidades de fomento a la vivienda y una multa del 30% del total, ¿ya? Entonces, también hay que saber que tenemos plazo para pagar los beneficios. Caso contrario, se van a actualizar y además nos va a venir una multa del 30% del total y esa multa va a influir en otros costos y nos va a afectar a la utilidad. Entonces, la base de liquidación en caso de retiro de la empresa es el promedio de los 3 últimos meses del sueldo, que incluye el haber básico más el bono de antigüedad y eventualmente otros beneficios si son permanentes, como las horas extras, recargo nocturno, etcétera, etcétera. Al final de la descripción de los beneficios habrá una hoja del cálculo para el ejercicio correspondiente. Eso vamos a ver al final. Entonces, primer beneficio, bono de antigüedad. Aquí está la norma legal y aquí está la escala según la antigüedad del trabajador. Le corresponde un porcentaje, ¿no? De aquí, digamos, de 2 a 4 años le corresponde 5% ¿sobre qué? Sobre 3 salarios mínimos nacionales. Y el salario mínimo nacional está en 2.164. Entonces multiplicamos 3 por 2.164 y sobre eso aplicamos el porcentaje que corresponde. Antes del año 93,
este porcentaje se aplicaba sobre el total ganado. Y este porcentaje de acá llegaba hasta un 100%. Es decir, si uno hubiese trabajado 25 años, recibía otro sueldo, porque llegaba al 100% del porcentaje y además se aplicaba sobre el total ganado, ¿ya? Entonces, a partir de ese año se reguló y se dijo solamente va a llegar al 50%, pero el porcentaje ya no va a ser calculado sobre el total ganado, sino sobre 3 salarios mínimos nacionales. Que esos 3 salarios mínimos nacionales varían año a año de acuerdo a lo que establece el gobierno en relación a las conversaciones con la Central Obrera Boliviana. ¿Preguntas? Entonces tenemos el primer beneficio que sería el bono de antigüedad. El desahucio. Antes, por ejemplo, el desahucio es cuando el trabajador es retirado en forma involuntaria, es decir, no renuncia, ¿ya? Y se le paga 3 meses de sueldo. Antes existía el preaviso que se decía al trabajador, señor o señora o señorita, hoy es 13 de abril, ¿no? De aquí a 3 meses, abril, mayo, junio, julio, el 13 de julio usted va a ser retirado de la empresa. Entonces ya no aplicaba el tema del desahucio, aplicaba el tema del preaviso, pero eso ya se eliminó y quedó solamente el desahucio. Entonces, si usted va a retirar un trabajador, tiene que pagarle 3 meses de sueldo, a no ser que al trabajador se lo someta a un sumario informativo, tal como hablamos hace rato, se lo declare culpable por violentar la Ley General del Trabajo y pierda esos beneficios. De todas maneras, eso lo van a ver, como le digo, en más detalle. Lo que nos interesa ver es que si son 3 meses de sueldo, son 3 meses de que me influye en mis gastos, por lo tanto me influye en la parte de la utilidad. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de selección, ¿de verdad? ¿Por qué retira usted un trabajador? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque después nos puede llevar a costos innecesarios dentro de la empresa. La indemnización. Esta norma aparece en el año 2009 y es un beneficio por el desgaste físico y mental del trabajador, ¿ya? Después de 90 días de trabajo. Antes de este decreto, el trabajador, para tener derecho a la indemnización, debería trabajar 5 años. Y si se retiraba de forma voluntaria, faltando un día para los 5 años, perdía este beneficio. Y aquí son 5 sueldos, un sueldo por cada año trabajado. ¿Ya? Si son años completos y si no se prorratea. Entonces, a partir de esta fecha, basta que usted hubiese trabajado 90 días para tener derecho a este beneficio. Y es más, antes, por ejemplo, llegaba a los 5 años y para que le paguen este beneficio, usted tenía que renunciar a la empresa, dejar de trabajar, digamos, 15 días, y después la empresa, si consideraba oportuno, lo recontrataba o no lo recontrataba. A partir de esta normatividad, a simple solicitud y sin renunciar, el trabajador pide sus 5 sueldos
y sigue trabajando. Entonces, ha cambiado significativamente antes del 2009 y después del 2009. Entonces, para la empresa significa un sueldo por cada año trabajado. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, no le entendí eso de que pedía 5 sueldos y seguía trabajando. A ver, veamos lo que ocurría antes del 1 de mayo del 2009, ¿ya? Este beneficio usted lo adquiría cuando cumplía 5 años, ¿ya? Pero para que le paguen los 5 años, los 5 sueldos, usted debería renunciar a la empresa, ¿ya? Renunciaba a la empresa y usted, si la empresa veía conveniente recontratarlo, lo recontrataba como nuevo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes el riesgo que significaba para el trabajador que, digamos, si no tenía un buen rendimiento, era la oportunidad de la empresa de que se retirara sin necesidad de pagarle algún otro beneficio. A partir del 1 de mayo del 2009, basta con que usted hubiese trabajado 90 días, ya usted es acreedor a este beneficio, ¿ya? El equivalente a un sueldo por año, y si es el año completo, y si no es el año completo, se calcula por duodécimo. Pero ya no es necesario que usted renuncie a la empresa. A simple solicitud a la empresa tiene que pagarle los 5 sueldos y usted sigue trabajando normalmente. No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. Bien. Entonces, y aquí viene el tema. ¿Cómo entra esto en el costo? Porque resulta que cada 5 años hay que pagarle 5 meses de sueldo al trabajador, a todos los trabajadores. Entonces, lo que se hace es calcular de forma mensual la parte que le corresponde al trabajador y llevarlo al costo. Entonces, digamos, si tenemos 10 trabajadores, tenemos que calcular la parte que le correspondería por mes. Claro que no se le paga, pero se lo incluye en el costo del producto. De tal manera que cuando usted vende el producto, está incluido el sueldo más el tema de la indemnización, más materia prima, etcétera, etcétera. De tal manera que esa alicuota parte del costo del personal ya está incluido en el costo del producto. Entonces nos interesa ver este tema desde el punto de vista del costo del producto. ¿Ya? Otro tema, aguinaldo de Navidad. Este es un beneficio de carácter religioso y es un sueldo por año completo de trabajo y se calcula todos los años del 1 de enero al 31 de diciembre. Igual ese costo hay que incluirlo en el costo del producto. ¿Ya? Pero el trabajador tiene que haber trabajado 90 días, si es nuevo, en todo caso, por ejemplo, entró en octubre, si entró, digamos, el 2 de octubre, noviembre, diciembre, no hace 3 meses, por lo tanto, no le corresponde el aguinaldo. ¿Ya? Después vamos a hacer algunos ejercicios. Las vacaciones. Las vacaciones es un descanso del trabajador y también tiene una escala. Tiene una escala de, digamos, de 1 a 5 años le corresponden 15 días. De 6 a 9 años le corresponden 20 días y de 10 años adelante le corresponden 30 días. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, la empresa tiene que contratar nuevo personal para que reemplace o directamente entre los que quedan reemplazan ese cargo de manera temporal.
Esto en caso que el trabajador es retirado, porque normalmente no se le paga la vacación al trabajador, es decir, pero se le paga el sueldo completo, digamos. Solamente que cuando el trabajador es retirado hay que calcular qué tiempo de vacación le debe la empresa para pagarle en su beneficio. Entonces, lo que habíamos dicho el otro día era estos elementos que consideramos en el caso de uso de la vacación, que nos permitían en todo caso capacitar a otro trabajador y detectar posibles anormalidades, además del descanso del trabajador. Entonces, es prudente que el trabajador salga de vacación. En las empresas públicas está prohibido, digamos, pagar las vacaciones, pero en el sector privado pueden pagarlo. Es decir, a mí me correspondían 15 días de vacación y yo le digo, págueme los 15 días, aparte de mi sueldo, y yo sigo trabajando, ¿ya? Pero tenemos esta ventaja para que el trabajador salga de vacación. La prima. Una pregunta, licenciado. Sí. Suponiendo que hay un trabajador que ya lleve 5 años en la empresa y nunca haya pedido vacación, ¿le corresponderían 75 días si en caso le ocurriera pedir? No sé si me entienden. No. Primero, el trabajador no es el que pide vacación. La empresa debe programar la vacación de los trabajadores. ¿Ya? Primer elemento. Entonces, de acuerdo a su antigüedad, le debe corresponder la cantidad de días que establece esta escala, ¿ya? Si, digamos, está en este nivel de antigüedad, pues le va a corresponder 30 días. Y si son, fíjense, 5 vacaciones, ¿cuándo serían? 150 días. ¿De verdad? Así sería. Pero no es el trabajador que pide de forma voluntaria la vacación. La empresa debe programar para todas las áreas, o en todo caso, cada área debe programar la vacación de tal manera que la salida de un trabajador no se junte con la salida de otro, ni ponga en riesgo el tema de la producción. ¿Ya? No es que el trabajador pide vacación cuando quiera. Cuando se programa la vacación, es posible que el trabajador participe y pida, por ejemplo, de repente que va a hacer un viaje no sé dónde, y en lugar que lo pongan en febrero, que lo pongan, digamos, en octubre. Pero eso se negocia, digamos, con el área de la empresa. Pero no es que el trabajador pide cuando se le antoja salir de vacación. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿las vacaciones van antes del contrato, antes de que culmine el contrato? ¿O se toma después del contrato? Perdón, a ver de nuevo. Le preguntaba si las vacaciones se puede adquirir antes del contrato o después de que culmine, uno firma el contrato después de que culmine. Pero si es contrato de trabajo, no puede haber vacaciones si no hay contrato de trabajo. Usted firma el contrato de trabajo y a partir de ahí corre su antigüedad. ¿Ya? Cuando usted llegue, digamos, a este tiempo de un año en una escala, cumpla un año, tiene derecho a 15 días de vacación. Antes no puede haber vacación porque no hay trabajo, no hay contrato. Entonces, primero es el contrato, después es el trabajo, cumple un año y recién tiene derecho a vacación. Es que lo decía porque en mi trabajo a veces le dan vacaciones antes de que termine el contrato. El trabajador se va, digamos, antes de que... Bueno, ellos son antiguos, ¿no? Tienen varios años. Usted me dice que el trabajador es contratado por un tiempo fijo. Sí tienen contrato, pero mi pregunta era, digamos... claro. Por ejemplo, si usted tiene un contrato por 3 años, ¿ya? Sí. Usted llega el primer año y puede pedir su vacación, ¿ya? De lo contrario, la empresa tendría que pagarle su vacación cuando cumple el fin de su contrato. Eso ya es cómo arreglan ustedes entre la empresa y el trabajador el tema del uso de la vacación. ¿Ya?
Ese sería el tema. Ahora, ¿por qué tenemos un contrato a plazo fijo? Y eso hay que verlo desde el punto de vista ya legal, porque según la ley no se justifica que haya un contrato a plazo fijo cuando las actividades son la tarea que uno que hace, que es normal, que es recurrente, lo hace todos los días. Un contrato a plazo fijo se justifica cuando es una tarea que tiene un inicio y un fin. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el tema de la prima, que este viene a ser un beneficio cuando la empresa ha tenido utilidades y se distribuye hasta un 25% de esa utilidad. Y para eso vamos a tener, cuando veremos de contabilidad, vamos a ver los estados financieros, porque es en base a eso que se calcula si la empresa ha tenido utilidades o no. ¿Ya? Subsidio de frontera. Cuando el trabajador está dentro de los 50 kilómetros lineales, equivale al 20% del haber básico. Para los que trabajan en frontera, porque se supone que el costo de vida es superior. Recargo nocturno, 30%, horas extra, bono de producción, asignaciones familiares, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, subsidio de sepelio. Son otros beneficios que dependen del tema de la empresa. Y depende cómo uno trabaja, si tiene recargo nocturno, si tiene horas extra, un bono de producción cuando la empresa y los trabajadores hacen un contrato que es aparte de la prima y dicen, a ver, este año vamos a aumentar 20% el nivel de producción. ¿Ya? Extra. Si cumplimos esa meta, pues tendremos un bono de producción que equivaldría a un sueldo. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer ejercicios ya sobre este tema de los beneficios para que quede claro. ¿Alguna pregunta? Nada, ninguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos la próxima clase. La próxima clase vamos a pedir un informe del trabajo práctico número 1. ¿Listo? Listo, una pregunta. Sí. Quería saber si me anotó en la lista. Ya le envié mi nombre en el Excel. A ver, espéreme un ratito. Lo anoté creo que hace 3 clases ya y aún no sale mi nombre ahí. ¿A dónde no sale? O sea, en su lista aparece. Ahí, en esa lista no sale. Aquí está. Crédito Rico, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Lo ves? Sí, se ve, Inge. Bueno. Gracias. ¿Listo? Que tengan Buen día. Ahorita estaba viendo igual, yo me anoté recién hace 2 clases y no sé si podía verificarlo, por favor. Jessica Sosa. Acá está. Aquí está. Está.